Voy a comentarte un poco acerca de la armonía de la sección llamada Dos ciegos reciben la vista, uno es Bartimeo. Los textos utilizados son estos: Mateo 20, 29 al 34, Marcos 10, 46 al 52 y Lucas 18, 35 al 43. Pero antes de mostrártelos por separado en la tabla, comparando uno con uno, voy a leerte el resultado. Dice que aconteció que al salir de Jericó, Yeshua y sus discípulos le seguía una gran multitud. Date cuenta de que esto es después de salir de Jericó. Hago ese énfasis porque después veremos que Lucas parece indicar que esto fue antes, pero hay que intentar comprender lo que quiso decir Lucas. Esto ocurrió después de que saliesen de Jericó. Y dos ciegos, uno de los cuales era Bartimeo, hijo de Timeo, estaban sentados junto al camino mendigando. Esto está entre corchetes porque es una frase que no aparece en los evangelios. Sin embargo, yo he tenido que agregarla aquí para poder crear o formular una frase que tenga un sentido coherente desde un punto de vista narrativo. No podía decir y dos ciegos, Bartimeo, hijo de Timeo, porque solamente uno de ellos está nombrado con nombre y apellidos. Así que ten en cuenta este detalle. Esto no lo dice ninguno de los tres evangelistas que menciono. El evangelista solo decía que el ciego se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Este, uno de los cuales era, lo agrego yo. Continúo. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntaron qué era aquello, y les dijeron que pasaba Yeshua Nazareno. Cuando oyeron que era Yeshua Nazareno, comenzaron a dar voces y a decir: Adón, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente, o muchos, o los que iban delante, les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban mucho más, diciendo de nuevo lo mismo: Adón, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos textos son las versiones de cada uno de los evangelistas. Mateo dice que la gente, en general, les reprendió. Marcos dice que muchos les reprendieron y Lucas dice que los que iban delante les reprendieron. Dejo las tres porque me parece que son pinceladas distintas de un mismo cuadro. Aportan varios puntos de vista, varios detalles que permiten crear la imagen completa con toda la información que hay. Ellos repitieron lo mismo y entonces Yeshua, deteniéndose, mandó llamarles o traerles a su presencia. De nuevo, donde veas un texto que está subrayado, quiere decir que así lo dice un evangelista, así lo dice otro de los evangelistas. Y llamaron a los ciegos diciéndoles: tened confianza, levantaos, os llama. Entonces ellos, arrojando sus capas, se levantaron y vinieron a Yeshua. Y cuando llegaron, respondiendo, Yeshua les preguntó diciendo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Adón, o Maestro, que sean abiertos nuestros ojos, o que recobremos la vista, o que recibamos la vista. Mateo dice esto, Marcos menciona lo otro, y Lucas dice recibamos la vista. Entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y les dijo: recibidla, idos, vuestra fe os ha salvado. Por el hecho de que Yeshua les respondió con un recibidla, tiendo a pensar que ellos utilizaron esta expresión, Adón o Maestro, que recibamos la vista, en vez de sean abiertos nuestros ojos o recobremos la vista. También existe la posibilidad de que simplemente mencionasen todas ellas. Vinieron y dijeron que sean abiertos nuestros ojos, quizás lo dijeron 2 veces o 3. Queremos recobrar la vista, por favor. Queremos recibir la vista. Y eventualmente Yeshua les dijo: recibidla. En todo caso, lo que sabemos a ciencia exacta es lo que él les respondió. Enseguida recibieron la vista y siguieron a Yeshua en el camino glorificando a Elohim. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Elohim.
Bien, ahora que hemos leído el resultado, te voy a mostrar la tabla para que veas cuáles son los detalles en los que me he fijado a medida que los comparaba. Si ves aquí, bueno, en la primera columna tengo a Mateo, en la segunda tengo a Marcos y en la tercera tengo a Lucas, ¿vale? Primeramente, si ves aquí, de Marcos empiezo a contar en el verso 46b, es decir, en la segunda parte del verso 46 del capítulo 10. No cuento la primera parte del verso por la siguiente razón. Voy a mostrarte en el contexto lo que dice el Evangelio de Marcos. La parte 46a dice que Yeshua llegó a Jericó. Esta pequeña sección de aquí, estas pocas palabras, hacen referencia al momento en el que Yeshua llega a Jericó. La parte B empieza a decir que Yeshua salió de Jericó. Esta es la parte que tengo en consideración e introduzco en esta sección donde Bartimeo y el otro reciben la vista. Esta otra parte de aquí no la cuento porque esto va a venir en otras secciones que tienen que ver con la estancia de Yeshua en Jericó. Lo que pasa es que Marcos no cuenta, no habla, no menciona de lo que hizo Yeshua en Jericó. Él simplemente dice que vinieron y luego salieron. Pero otro evangelista, si no me equivoco, Lucas. Sí, Lucas. ¿Dónde estás, Lucas? Lucas está aquí. Lucas dice que habiendo entrado Yeshua en Jericó, ocurre todo lo que sabemos de Zaqueo. Después, él dijo la parábola de las minas. Después es cuando Yeshua sale de Jericó y ocurre todo lo de estos dos ciegos. Así que por esa razón, la primera sección del verso 46 no está incluida. Ahora, esto tiene un segundo aspecto. Esto tiene una segunda cuestión. Y es que Lucas, en la parte correspondiente de su evangelio, donde habla de los ciegos, o de el ciego, porque él solamente mencionó un ciego, pero ya llegaré a eso, él dice que aconteció que acercándose Yeshua a Jericó, un ciego y todo lo demás. Esta palabra puede parecer un poquito problemática porque me dirás, espérate un momento, ¿esto ocurrió cuando él salía de Jericó o cuando él se acercaba a Jericó? Vale, vamos a discutir eso. Vuelvo a sacar aquí el Word que tengo con las palabras de Lucas. Te muestro de nuevo la sección donde Lucas dice que aconteció que acercándose Yeshua a Jericó, ¿vale? Esto es lo que he puesto aquí en la tabla. Aconteció que acercándose Yeshua a Jericó. Si te das cuenta, Lucas escribe todo esto del ciego antes de contar la historia de Zaqueo y la parábola de las minas. Pero yo, hace unos minutos, te he dicho que la historia de Zaqueo y la parábola de las minas ocurre en Jericó y lo de los ciegos ocurre después de Jericó. Sabemos que es de esa manera porque Mateo nos dice explícitamente, y Marcos también, que lo de los ciegos ocurrió al salir ellos de Jericó. Entonces, la pregunta y lo que tenemos que resolver es ¿por qué Lucas lo escribe antes y por qué él utiliza esta palabra acercándose? Bueno, y la respuesta es muy sencilla. Este acercándose no se refiere a el hecho práctico de que Yeshua se estaba aproximando en su camino a entrar a la ciudad de Jericó, en el sentido de me quedan 10 kilómetros, ahora me quedan 8, ahora me quedan 7, y así sucesivamente hasta que llego a Jericó, sino esto muy probablemente es una expresión idiomática, este acercándose, que se refiere al hecho de que Yeshua en su camino, desde donde él venía, que ahora mismo no recuerdo si él venía de Galilea o de la ciudad de Efraín, pero eso no importa, el caso es que él venía de alguna parte, él se dirigía a Jerusalén y en
su travesía hacia Jerusalén se acercó a Jericó. Eso es lo que dice esta frase. En su travesía desde donde él iba hacia donde él iba, hizo un acercamiento a Jericó. A eso se refiere la expresión idiomática, a eso se refiere la frase. No se refiere literalmente o específicamente al tiempo, al contexto en el que él se aproximaba para entrar a la ciudad, sino a todo el hecho de que él fue a Jericó y se fue de Jericó en su camino hacia Jerusalén. Por tanto, aunque a primera vista pareciera que este verso está refiriéndose al momento en el que Yeshua se aproximaba físicamente a Jericó, en realidad se refiere a toda la idea de que él se acercó a Jericó y además se fue de Jericó. Y ocurre que el amigo Lucas, el amigo Lucas escribió esto en un orden no cronológico, como ocurre muchas otras veces con Lucas. Esto no es algo raro. Lucas simplemente escribía cosas que tenía en la mente acerca de los acontecimientos que ocurrieron en un determinado contexto. En este caso, él dijo, cuando él se acercó a Jericó, me estoy repitiendo, pero quiero que lo entiendas bien. Cuando él se acercó a Jericó ocurrió esto, pero no específicamente cuando él se acercaba físicamente, cuando él llegaba a Jericó, sino en el contexto de que él, en su camino hacia Jerusalén, se acercó a Jericó. Lo siento por repetirme, pero quiero que lo entiendas muy bien. Así que, si le preguntamos a Lucas cuál fue el orden cronológico de los acontecimientos, tenemos que saber que en realidad, y ahora voy a volver a sacar el Evangelio de Marcos para generar un poco de contexto, él vino a Jericó después, como menciona aquí Lucas, ocurre la historia de Yeshua y Zaqueo y la parábola de las 10 minas, y cuando se va de Jericó, ocurre todo lo de los discípulos y una gran multitud y los ciegos. ¿Vale? Ahora voy a volver a la tabla comparativa para continuar. Esto es lo que significa esta estrellita. Esta estrellita me decía que aquí hay un texto un poquito conflictivo que tenemos que interpretar. Ya lo hemos interpretado, así que vamos a continuar. Entonces, sabemos que le seguía una gran multitud y lo siguiente en lo que tenemos que fijarnos es en el hecho de que Mateo es el único de los evangelistas que menciona que había 2 ciegos. Mateo dice que eran 2. Esto no es lo que quería hacer. Ya la he liado. Desleamos el asunto y lo ponemos con este color más rojo, para sacar en evidencia que Mateo dice que son 2, mientras que Marcos y Lucas mencionan a 1. Lucas dice un ciego, Marcos dice el ciego. ¿A qué se debe esto? Pues probablemente el ciego importante en la historia es Bartimeo. Pero Bartimeo no estaba solo. Había otro ciego que estaba sentado con Bartimeo. Mateo no menciona a Bartimeo, no saca en evidencia la figura de Bartimeo como hace Marcos, sino que cuenta el hecho de que había 2 que estaban juntos. Continúo con la idea de que es probable que este Bartimeo recibiese algún tipo de identidad para la comunidad. Lo más probable es que pasase a ser un discípulo, hermano de la comunidad, y ya pasó a ser conocido y por eso es nombrado aquí por Marcos. Ahora, después de hacer notorio este detalle, tenemos que pasar a discutir el hecho de que la narración de Marcos y de Lucas habla de una sola persona, mientras que la narración de Mateo habla de 2. De aquí en adelante, por ejemplo, Marcos dice que él estaba sentado, igual que Lucas, y continúa hablando de solo uno y lo que pasó con él y lo que Yeshua le hizo al sanarle, mientras que Mateo habla de 2, lo que pasó con ellos cuando ellos oyeron y todo lo demás. Por esta razón, cuando he hecho la armonía y he compuesto el texto resultado, me ha tocado pasar de singular a plural algunas palabras. Voy a mostrarte cuáles.
Aquí solo el hijo estaban sentados junto al camino, como estaban mendigando, y al oír ellos a la multitud que pasaba, preguntaron. Aquí yo ya no puedo poner preguntó, porque Lucas solamente habla de un ciego, pero en realidad eran dos. Así que si lees la armonía, verás que yo he escrito en el texto resultado, preguntaron. Y les dijeron que pasaba Yeshua de Nazaret. Cuando oyeron, aquí ya puedo utilizar la narración de Mateo, y es un plural, sencillo. Cuando ellos oyeron que era Yeshua Nazareno, comenzaron en plural a dar voces y a decir, Señor Yeshua, o Adón Yeshua, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y... ¿qué ha pasado aquí? Tengo que hacer así. ¡Pac! Ya está. Y la gente, uno más. ¡Pac! Arreglado. Y la gente, o muchos, los que iban delante, les reprendió para que callasen. Les, a varios, a dos. Pero ellos clamaban mucho más, diciendo lo mismo. Entonces, Yeshua, deteniéndose, mandó llamarles, por eso señaló aquí esta S, traerles en plural a su presencia. Y llamaron a los ciegos diciéndoles, tened confianza, levantaos, os llama. Saco mucho en evidencia estos detalles porque en el resto de las secciones de la armonía es poco frecuente que yo cambie de singular a plural o de plural a singular tanto. Pero en esta sección, como hay una porción muy grande de los versos donde el número es distinto, porque Mateo habla de un plural y los otros dos evangelistas hablan de un singular, hay muchas ocasiones en las que agrego o modifico el número de la frase, el número de la narración. Y cuando llegaron, respondiendo Yeshua, les preguntó diciendo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor o Adón o Maestro, Moré, que sean abiertos nuestros ojos, recobremos la vista, recibamos la vista. Entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y les dijo, recibidla, iros, vuestra fe os ha salvado. Vuelvo a repetir que son muchas ocasiones en las que paso de un singular a un plural. Enseguida recibieron la vista y siguieron a Yeshua en el camino, glorificando a Elohim, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Elohim. ¿Qué otras cosas puedo mencionar? Decía antes que iba a comentar un poco acerca de esta persona y por qué pienso que es más importante. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Lo que voy a decir a continuación es pura hipótesis. Yo no puedo demostrar que es así, pero mi teoría es que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, fue el que inició, fue el que tuvo la actitud, fue el que empezó a gritar todo esto de Yeshua, Adón, hijo de David, ten misericordia de nosotros. No voy a decir lo más probable, porque no lo sé, no es una probabilidad, es una posibilidad que el otro de los dos simplemente estuviese junto a este personaje principal, Bartimeo, hijo de Timeo. Y por el hecho de estar junto a él y de escuchar a Bartimeo que estaba gritando hacia Yeshua, el Nazareno, él se unió a la causa y dijo, pues somos ciegos, gritemos, ¿por qué no? Él también tuvo ese deseo y él también recibió la sanación. Ahora, si Yeshua dijo todas estas palabras específicamente a Bartimeo o a los dos, me refiero al vete, tu fe te ha salvado, reciba la vista, recobre la vista, si él dijo, por ejemplo, si Bartimeo fue el que dijo, Maestro, que recobre la vista, o si en realidad dijeron en plural que recibamos la vista, o si en realidad hablaron muchísimas más palabras, y cada uno lo expresó con sus propios términos, y luego Yeshua les respondió a cada uno con sus propias palabras, no lo puedo saber. Mi hipótesis es solamente que Lucas y Marcos, especialmente Marcos, sacaron en evidencia a la persona que inició el asunto
mientras que Mateo no saca en evidencia a nadie y simplemente menciona el hecho de que había dos. El último de los detalles que podría comentar, aunque esto no es un detalle como tal de la armonía, sino más bien una especie de pequeña interpretación, es el hecho de que Yeshua les hizo insistir. Y fue después de la insistencia, después de que ellos clamasen, después de que las personas les reprendiesen, fue entonces cuando Él los llamó. Fue entonces cuando Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Fue entonces cuando Él les dijo: tu fe o vuestra fe os ha salvado o te ha salvado. Hay algo que entender de aquí. Hay algo que entender de aquí. La humanidad va a decir: no insistas más. Qué pesado eres, básicamente. Exactamente como los discípulos le dijeron. Bueno, si no eran los discípulos, en este contexto, porque los discípulos, digamos, en el mejor de los casos, ya habían aprendido del caso con la mujer sirofenicia, el resto de la multitud les decía: dejadle en paz, callaos ya. Pero Él permitió que ellos insistiesen para sacar en evidencia que la insistencia es una muestra de fe. Que esas personas daban todo de sí por lograr el favor de Yeshua, por lograr que Yeshua tuviese misericordia de ellos. Ellos no se dieron por vencidos. Ellos insistieron tanto que la humanidad que no está alineada a la voluntad divina, dijo: ya no más, ya no insistáis más. ¿Qué podrían haber hecho los ciegos? Decir: vale, ya no más, desisto. ¿Para qué insistir? Estoy molestando. Pero ellos no. Ellos sabían dentro de sí que esa era su única posibilidad de recobrar la vista. Y eso es un acto de fe. Aunque ellos en ese momento no supiesen, no sé si sabían o no, pero digamos así hipotéticamente, que Yeshua lo hizo solamente para mostrar de manera simbólica un aspecto de la realidad. Aunque ellos no supiesen que debían insistir, y insistiesen solamente porque sí, porque el ser humano insiste. En ese detalle, se ve la importancia de que insistir es un acto de fe. Insistir es a lo que Yeshua llama fe. Insistir es lo que él identifica como la fe que les salvó. Creo que la lección con la que nos podemos quedar es que debemos insistir. Ahora, con sabiduría y de manera sana. No haciendo repeticiones vanas, sino insistir, o vamos a decirlo con un término que quizás es un poco más comprensible: persistir en la intención, en la determinación, en la convicción, en la plena voluntad de que la solución para nuestra causa, para nuestra situación, viene a devenir de Yeshua. Y con esto concluyo mi comentario a la sección que he llamado Dos ciegos reciben la vista. Si has llegado hasta aquí y has visto todo esto, espero comentarios. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿He comparado mal? ¿He hecho algún comentario que es incorrecto? Espero correcciones. Espero poder entender más y mejor gracias a lo que tengas que decirme.